El termómetro marcaba 25 grados bajo cero, pero en las trincheras de las afueras de Leningrado, el frío no era una temperatura, era una presencia física, un animal invisible que mordía la carne expuesta y convertía el aliento en cristales de hielo antes de que pudiera abandonar los pulmones. Era la madrugada del 10 de febrero de 1943, una fecha que el destino había marcado en el calendario con sangre negra. El silencio que cubría el sector de Krasny Bor era engañoso, una quietud antinatural que pesaba sobre los hombros de los hombres como una losa de granito. No había pájaros, no había viento, solo el crujido ocasional de la madera congelada y el sonido rítmico de 5.000 corazones españoles latiendo bajo uniformes alemanes que les quedaban grandes, llenos de piojos y recuerdos de un sol que parecía pertenecer a otro universo. Al otro lado de la tierra de nadie, en un búnker de hormigón reforzado, iluminado por la luz amarillenta de las lámparas de queroseno y caldeado por estufas de leña, el ambiente era radicalmente distinto. Allí no había frío, ni miedo, ni hambre. Había mapas desplegados sobre mesas de roble, había botellas de vodka destapadas y había risas. Risas graves, profundas, nacidas de la certeza absoluta de la victoria. El general Vladimir Sviridov, comandante del 55º Ejército Soviético, miraba el mapa con la satisfacción de un depredador que observa a una presa atada. Frente a él tenía desplegada la Operación Estrella Polar, el plan maestro de Stalin para romper el cerco de Leningrado de una vez por todas. Las cifras eran mareantes, una demostración de fuerza bruta que solo la Unión Soviética podía reunir. 44.000 soldados de infantería de élite, 2 regimientos de tanques pesados KV-1 y T-34, 1.000 piezas de artillería y el apoyo incondicional de los lanzacohetes Katyusha, los temidos órganos de Irindoim. Stalin. Frente a este coloso de acero y fuego, el mapa mostraba una línea delgada, frágil, defendida por la 250ª División de Infantería de la Wehrmacht. Pero Sviridov sabía que no eran alemanes, eran españoles, voluntarios, la División Azul. «Mírenlos», dijo Sviridov golpeando el mapa con su dedo índice, justo sobre la posición de Krasny Bor. Su voz retumbó en el búnker, cargada de un desprecio genuino. «Ni siquiera son soldados de verdad, son gitanos con uniforme. Son guitarreros que han venido a morir de frío. La inteligencia dice que están desmoralizados, que no tienen tanques, que sus cañones antitanque están congelados. Están ahí aferrados a sus agujeros en la nieve, rígidos y frágiles». Uno de sus comisarios políticos, un hombre de rostro afilado y ojos fanáticos, soltó una carcajada seca. «Son una reliquia, camarada general. Luchan como en el siglo XVI. Creen que el honor detiene a las balas. Se aferran a su terreno como si fuera una pica seca, esa vieja táctica de sus tercios imperiales, rígidos, estáticos. Una pica seca es dura, sí, pero si la golpeas con un martillo de 5 toneladas, no se dobla, se rompe en 1000 pedazos, y nosotros somos el martillo». La metáfora de la pica seca corrió entre los oficiales del Estado Mayor como un chiste privado. Les parecía una imagen perfecta. Veían a los españoles como anacronismos, hombres que intentaban detener la guerra industrial moderna con pura obstinación medieval. Se reían de sus tácticas defensivas, de su falta de retirada, de su insistencia en el combate cuerpo a cuerpo. Para la mentalidad soviética, basada en la masa, la maniobra y la artillería pesada, la idea de resistir en una posición indefendible por puro orgullo era cómica. «Les daremos 2 horas», sentenció Sviridov, sirviéndose otro vaso de vodka. «La artillería comenzará a las 6:40. Para las 9 Cesus habremos borrado esa pica seca del mapa. Pasaremos sobre sus cadáveres sin siquiera reducir la velocidad y almorzaremos en los arrabales de Leningrado. Brindo por eso. Por el fin de los turistas de Franco». Las risas de los generales rusos resonaron en el búnker, amplificadas por el alcohol y la soberbia. No sabían, no podían saber, que en ese mismo instante, a pocos kilómetros de distancia, un sargento español llamado Antonio estaba afilando su bayoneta con una piedra, murmurando una oración que no pedía salvación, sino fuerza para llevarse a cuantos pudiera por delante. No sabían que la pica seca no era una táctica de madera quebradiza, era un estado mental, y estaban a punto de descubrir que el acero español,
Incluso a 40 grados bajo cero, corta más profundo que el miedo. A las 6:38 de la mañana, el cielo sobre Krasni Bor, que aún estaba negro como la boca de un lobo, se iluminó de repente con un destello naranja que abarcó todo el horizonte. No fue el sol, fue el fin del mundo. 1000 cañones soviéticos abrieron fuego al unísono. El sonido no llegó de inmediato. Primero llegó el temblor de la tierra, una vibración que sacudió los dientes de los soldados españoles en sus trincheras, y luego el estruendo, un rugido continuo, ensordecedor que borraba cualquier pensamiento racional. El aire se llenó de silbidos, aullidos y explosiones. La tierra, congelada y dura como el hierro, se levantó en géiseres de fuego y metralla. Durante 2 horas interminables, el ejército rojo martilleó las posiciones españolas con una intensidad que no se había visto en todo el frente oriental. Era una lluvia de acero bíblica. Los búnkeres de madera saltaron por los aires. Las trincheras se derrumbaron, enterrando vivos a pelotones enteros. Los hombres se acurrucaban en el fondo de sus agujeros, con las manos sobre los oídos, sangrando por la nariz debido a la presión de las ondas expansivas, rezando a madres y vírgenes que parecían haber abandonado ese lugar olvidado de Dios. Desde su puesto de observación, el general Sviridov miraba el espectáculo a través de sus binoculares. Sonreía. Veía las columnas de humo negro, veía cómo el paisaje de Krasni Bor era literalmente remodelado por la artillería. Donde antes había bosques, ahora había cráteres lunares. Donde antes había casas, ahora había polvo. Ya está, pensó. No puede quedar nadie vivo ahí. Ni una rata podría sobrevivir a esto. La pica se ha roto. A las 8:45, la artillería cesó tan bruscamente como había empezado. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Era el silencio de la muerte. La nieve estaba negra, cubierta de ceniza y cráteres humeantes. No se veía movimiento en las líneas españolas. Sviridov bajó sus binoculares y asintió a sus comandantes de campo. Envíen a la infantería, que avancen los tanques, limpien los restos y aseguren la zona. Será un paseo. 4 divisiones soviéticas, 44.000 hombres, comenzaron a avanzar. Era una marea humana. Vestidos con sus uniformes de invierno acolchados, blancos y marrones, marchaban detrás de los monstruosos tanques KV-1, confiados, relajados, con los fusiles al hombro. No esperaban combate, esperaban encontrar cadáveres congelados y heridos pidiendo piedad. Gritaban ¡hurra! Y se reían, recordando las palabras de sus generales sobre los débiles españoles. Iban a recoger el botín, a saquear los relojes y las botas de los muertos. Pero entonces, en medio de ese paisaje lunar, algo se movió. De un cráter humeante, emergió una figura. Estaba cubierta de tierra, sangre y nieve. Parecía más un espectro que un hombre. Llevaba un casco de acero abollado y sostenía un fusil Mauser con la bayoneta calada. No estaba temblando, no estaba pidiendo piedad. Era el capitán Huidobro, o quizás el teniente Palacios, o tal vez un soldado raso anónimo cuyo nombre se perdió en la historia. Daba igual quién fuera. Lo que importaba es lo que representaba. El soldado español se puso de pie sobre el borde del cráter recortado contra el humo. Alzó su fusil hacia la marea de 44.000 rusos que se le venía encima y disparó. El disparo sonó seco y solitario en el aire frío. Un oficial ruso cayó de bruces en la nieve. La risa de los soldados soviéticos se cortó en seco. Y entonces, como si la tierra misma los escupiera, cientos, luego miles de figuras empezaron a surgir de entre los escombros, de debajo de los troncos, caídos de los agujeros de las bombas. Estaban heridos, estaban sordos, estaban locos de rabia y dolor, pero estaban vivos. No eran la pica seca quebradiza que Sviridov había prometido. Eran el tercio, eran los herederos de Flandes y de Ceriñola. Eran hombres que habían decidido que si iban a morir ese día no lo harían de rodillas. El general Sviridov, desde su búnker, vio cómo su vanguardia se detenía confundida. «¿Qué está pasando?», gritó por la radio. «¿Por qué se detienen? ¡Avancen!». La voz del comandante de tanque en la radio sonaba histérica. «Están vivos, camarada general, están todos vivos. Y están contraatacando». «Contraatacando», rugió Sviridov. «Estás borracho, son un puñado de supervivientes. Aplástalos». Pero lo que Sviridov no entendía desde la seguridad de su mapa era la naturaleza del combate que se estaba desatando. Los españoles no estaban luchando una guerra moderna de posiciones.
Al ver que estaban superados 10-1, al ver los tanques gigantes contra los que no tenían munición, hicieron lo único que su instinto atávico les dictaba. Cerraron las distancias. Si te quedas lejos, el tanque te mata. Si te quedas lejos, la artillería te mata. Pero si saltas al cuello del enemigo, si te mezclas con él en un abrazo mortal, el tanque no puede disparar sin matar a los suyos. La batalla de Krasny Bor se transformó instantáneamente en una carnicería medieval. Los españoles saltaron de sus agujeros, rugiendo blasfemias y oraciones, lanzándose contra la infantería soviética con bayonetas, palas afiladas, cuchillos y piedras. Ignoraron las ametralladoras, ignoraron la lógica. En el sector del ferrocarril, un grupo de españoles se vio rodeado por 3 tanques T-34. No tenían granadas antitanque. ¿Huyeron? No. Esperaron a que la infantería rusa que protegía los tanques se acercara y se lanzaron sobre ellos. Usaron los cuerpos de los rusos como escudos. Se subieron a los tanques en marcha, golpeando las escotillas con las culatas de sus fusiles, intentando meter cócteles Molotov por las visuras. Eran hormigas de fuego devorando a un elefante. La primera línea rusa, compuesta por reclutas que esperaban un paseo fácil, entró en pánico. Nunca habían visto una ferocidad así. Habían luchado contra alemanes, sí, y los alemanes eran disciplinados, metódicos, técnicos. Pero esto era locura. Estos hombres no luchaban para ganar terreno, luchaban para matar. Sviridov veía con horror cómo su paseo militar se estancaba. Sus columnas de asalto se estaban deshaciendo, no por fuego de artillería pesada, sino en combates cuerpo a cuerpo. El plan de horario se fue al diablo en los primeros 15 minutos. «Envíen a la segunda oleada», ordenó, con el sudor frío empezando a perlar su frente. «Saturen la zona, no pueden tener munición para siempre». Y tenía razón, los españoles no tenían munición infinita. A las 10:00 de la mañana muchos defensores habían disparado su última bala. El frente estaba roto en varios puntos, aislado en bolsas de resistencia independientes. La lógica militar dictaba la rendición. Cualquier oficial de academia habría levantado la bandera blanca. Pero en el puesto de mando español, el general Esteban Infantes miraba los mismos mapas que Sviridov, pero con ojos diferentes. Sabía que sus hombres estaban muriendo. Sabía que era una masacre. Pero también sabía que cada minuto que Krasny Bor resistía era un minuto que Leningrado seguía cercado. No dio orden de retirada. Dio la orden que define a la infantería española a lo largo de los siglos. Ni un paso atrás. Clavad los talones. Si no tenéis balas, usad la bayoneta. Si se rompe la bayoneta, usad las manos. Morid matando. En el sector defendido por el capitán Huidobro, la situación era desesperada. Quedaban 40 hombres de los 200 originales. Los rusos venían por todas partes. Un comisario político ruso se acercó con un megáfono protegido por un tanque. «Españoles», gritó en un mal castellano, «ríndanse, están rodeados. Sus generales los han abandonado. Franco no vendrá a salvarlos. Tiren las armas y tendrán comida caliente». Huidobro miró a sus hombres. Estaban sangrando, sucios, con los ojos desorbitados por la adrenalina. Uno de ellos, un cabo andaluz al que le faltaba media oreja por la metralla, escupió sangre al suelo y se giró hacia el capitán. «Mi capitán, ¿le apetece comida rusa?», preguntó con una sonrisa macabra. Huidobro negó con la cabeza, desenfundando su pistola Astra. «Prefiero cenar en el infierno, cabo». Huidobro se subió al parapeto. «Aquí no se rinde ni Dios», gritó al megáfono. «Venid a por las armas si tenéis cojones». La respuesta rusa fue una oleada de fuego, pero los españoles no se escondieron, contraatacaron. Fue el momento en que la metáfora de la pica seca cobró vida real. Formaron una línea erizada de bayonetas, hombro con hombro en medio de las ruinas. Ya no eran soldados de la Wehrmacht, eran los piqueros de Rocroi reencarnados en la estepa rusa. Cuando la infantería soviética cargó, se estrelló contra esa línea. Los rusos eran más, tenían mejores armas, estaban mejor alimentados, pero chocaron contra una pared de voluntad. La bayoneta española trabajaba con la precisión de la pica. Estocada, retirar, estocada. Los cuerpos se apilaban delante de la posición española, creando una barricada de carne que los siguientes rusos tenían que escalar. Sviridov en su búnker golpeó la mesa con el puño. «¿Por qué no avanzan?», rugió. «Son un puñado de muertos de hambre. Tengo 40.000 hombres. Pasen por encima de ellos».
No podemos, camarada general, respondió un coronel desde el frente. Su voz temblaba a través de la estática de la radio. Son demonios. No les importa morir. Se lanzan sobre nuestros tanques con minas atadas al pecho. Hemos tomado la primera trinchera, pero nos han hecho pagar por cada metro con 10 de los nuestros. Mis hombres tienen miedo. ¿Miedo? Sviridov no podía creerlo. ¿Miedo de quién? ¿De los guitarristas? No tocan la guitarra, general, dijo el coronel, y se oyó una explosión cerca del micrófono. Tocan el requiem, están locos. Se ríen mientras luchan. Se ríen de nosotros. La ironía golpeó a Sviridov como una bofetada. Horas antes él se había reído de la pica seca. Ahora sus propios hombres le decían que los españoles se reían mientras morían. La batalla psicológica había cambiado de bando. La masa soviética, el rodillo imparable, había encontrado una piedra en el engranaje. Una piedra pequeña, dura y afilada que se negaba a ser triturada. El sol de mediodía intentaba asomar entre el humo negro que cubría Krasny Bor. La batalla, que debía haber durado 2 horas, llevaba ya 6, y lo peor estaba por llegar, porque los españoles, acorralados, sin esperanza de rescate, habían entrado en ese estado de trance bélico que solo los veteranos conocen. El estado donde ya no importa la supervivencia, solo importa cuánto vas a cobrar por tu vida. En las ruinas de la estación de tren, un sargento llamado Salamanca, único superviviente de su pelotón, se encontró con un tanque KV-1 que giraba su torreta hacia él. Salamanca no tenía armas antitanque, solo tenía su fusil y un cóctel Molotov medio vacío. El tanque era un monstruo de 45 toneladas. Salamanca era un hombre de 70 kilos. El conductor del tanque ruso vio al español a través de la mirilla. Esperaba que corriera. Esperaba poder ametrallarlo por la espalda, pero Salamanca no corrió. Se quedó quieto, encendió un cigarrillo con manos temblorosas y miró al tanque a los ojos. Luego, con una calma insultante, encendió la mecha de su botella. El cañón del tanque bajó apuntándole directamente al pecho. Sviridov había prometido que la pica seca se rompería, pero en ese momento, mirando la muerte de frente, Salamanca demostró que la pica no se rompe, se clava, y cuando se clava, infecta. El miedo estaba cambiando de bando. El rodillo ruso había comenzado a frenar, atascado por la sangre de unos hombres que habían decidido convertir la nieve rusa en tierra española. La mañana había terminado, el paseo militar había fracasado. Ahora comenzaba la verdadera batalla, y los generales rusos ya no se reían. El mediodía en Krasny Bor no trajo luz, sino una oscuridad artificial tejida con el humo del gasóleo ardiendo y la pólvora negra. El paseo de 2 horas que el general Sviridov había prometido a sus oficiales se había convertido en una pesadilla de 6 horas, y contando. La geografía del campo de batalla había desaparecido. Ya no había líneas de frente claras, ni flancos seguros, ni retaguardia. Krasny Bor se había transformado en un archipiélago de muerte, una colección de islas de resistencia aisladas, donde pelotones españoles rodeados luchaban espalda contra un océano de uniformes soviéticos. En el sector de la carretera Moscú-Leningrado, el eje principal del avance ruso, la situación desafiaba toda lógica militar moderna. Por allí avanzaba la punta de lanza del 55 Ejército, el regimiento de tanques pesados. Eran bestias de acero, los KB-1 y los T-34, máquinas de 40 toneladas diseñadas para aplastar cualquier oposición. Sus orugas trituraban la nieve y el barro congelado. Sus motores rugían como dragones. Contra ellos, la doctrina militar dictaba que se necesitaban cañones de 88 mm, minas magnéticas y apoyo aéreo. Los españoles no tenían nada de eso. Sus cañones antitanque PAK-36, apodados irónicamente aldabas de puerta por su ineficacia, hacían rebotar sus proyectiles contra el blindaje frontal de los monstruos rusos como si fueran guijarros. El coronel soviético al mando de la columna de tanques abrió la escotilla de su torreta para respirar aire fresco, confiado. A través del humo vio las trincheras españolas aplastadas bajo sus orugas. Están muertos, pensó. Nadie sobrevive a esto. Dio la orden de avanzar, dejando atrás a la infantería española, asumiendo que había sido neutralizada para dirigirse hacia el puesto de mando en el pueblo. Fue el error clásico de quien desprecia a su enemigo. En cuanto los tanques pasaron, la tierra muerta cobró vida detrás de ellos.
Los soldados españoles, enterrados vivos, aturdidos, sangrando por los oídos, salieron de sus agujeros como cadáveres resucitados. No persiguieron a los tanques. Sabían que no podían detenerlos. En su lugar, hicieron algo mucho más cruel y efectivo. Atacaron a la infantería rusa que venía detrás de los blindados. La pica seca del siglo XX se manifestó en ese momento. La táctica de los tercios siempre se basó en la separación de roles. Los piqueros protegen, los arcabuceros matan. Aquí, los españoles aplicaron una variante suicida: dejar pasar al caballo, el tanque, para matar al jinete, la infantería. Se desató una carnicería a quemarropa. Los soldados rusos, que marchaban confiados detrás de sus escudos de acero, se encontraron de repente cara a cara con demonios surgidos de la nieve. No hubo tiempo para apuntar. Se luchó con palas de trinchera afiladas como hachas. Se luchó con cuchillos de monte. Se luchó con cascos usados como mazas. Un sargento español, apodado el Gitano por su tez morena, se encontró solo frente a un grupo de 5 rusos. Se le había encasquillado el subfusil. No retrocedió. Sacó su navaja de Albacete, una hoja de 20 centímetros que había llevado desde casa, y se lanzó al cuello del primero. La ferocidad del ataque paralizó a los demás. No gritaban consignas políticas, gritaban insultos en idiomas que nadie entendía, gruñidos primarios de supervivencia. Los tanques rusos, kilómetros adelante, se dieron cuenta demasiado tarde de que estaban solos. Sin su infantería para protegerlos, eran vulnerables, ciegos, sordos. Intentaron dar la vuelta, pero en el terreno destrozado maniobrar 40 toneladas era un infierno. Y entonces, los españoles que quedaban en la retaguardia comenzaron a cazarlos. Sin armas antitanque modernas, improvisaron. Un grupo de voluntarios trepó a un KV-1, inmovilizado en un cráter. El tanque giraba su torreta frenéticamente, intentando sacudírselos como un perro se sacude las pulgas. Pero los españoles estaban encima. Uno de ellos, un teniente joven con el brazo izquierdo colgando inerte, usó su mano buena para vaciar un bidón de gasolina sobre las rejillas de ventilación del motor. Otro encendió una bengala. El monstruo de acero se convirtió en un horno. Los tripulantes rusos salieron gritando, envueltos en llamas, solo para ser abatidos por el fuego de fusilería antes de tocar el suelo. En el búnker del general Sviridov, la confusión se estaba convirtiendo en pánico. Los informes de radio eran incoherentes. «Hemos roto la línea, pero la línea sigue disparando», gritaba un comandante de batallón. «Están detrás de nosotros. Están delante. Están debajo». Sviridov, con el rostro rojo de ira y vodka, golpeó la mesa. «¿Cómo es posible? Son una división ligera. No tienen reservas. Los estamos golpeando con un mazo y no se rompen». El comisario político, que horas antes se había reído de la pica seca, ahora estaba pálido y silencioso en una esquina. La metáfora ya no le hacía gracia. Se había dado cuenta de que la rigidez de la pica no era una debilidad, era su fuerza. Al no doblarse, al no ceder terreno elástico, obligaban al enemigo a gastar una energía inmensa para romper cada centímetro. «Envíen a la guardia», ordenó Sviridov. «La 63A División de la Guardia, la élite. Si los conscriptos no pueden hacerlo, los veteranos lo harán. Quiero la papelera, quiero la estación de tren y quiero la cabeza del general español antes de la cena». El foco de la batalla se trasladó entonces a un edificio de ladrillo rojo, medio en ruinas, conocido como La Papelera. Era una vieja fábrica reconvertida en punto fuerte defensivo. Para los españoles, era su alcázar en la estepa. Para los rusos se convirtió en una obsesión. Dentro de la papelera, el teniente coronel que mandaba la posición miró a sus hombres. Quedaban menos de 50 efectivos de los 300 iniciales. Las municiones estaban casi agotadas. Las paredes retumbaban con cada impacto de la artillería rusa, que ahora disparaba en tiro tenso, directo contra la fachada. «Hijos», dijo el teniente coronel limpiándose el polvo de los ojos, «parece que hoy no cenamos en Leningrado, pero os prometo una cosa. Vamos a hacer que el precio de este edificio sea tan alto que Stalin tenga que hipotecar el Kremlin para pagarlo». La Guardia Soviética atacó a las 14:00 horas. Eran hombres grandes, bien alimentados, armados con subfusiles PPSH-41. Avanzaron cubiertos por el fuego de mortero, corriendo entre las ruinas con una disciplina profesional. Esperaban una resistencia fanática, pero desorganizada. Lo que encontraron fue una trampa mortal,
diseñada por veteranos de la Guerra Civil Española. Los defensores no dispararon cuando los rusos estaban lejos. Esperaron, dejaron que la guardia entrara en el patio de la fábrica. Dejaron que creyeran que el edificio estaba vacío. Cuando el patio estuvo lleno de uniformes marrones, se abrieron las ventanas del segundo piso. No solo dispararon fusiles, arrojaron todo lo que tenían: granadas de mango, bloques de mampostería, aceite hirviendo que habían calentado en bidones. Fue un asedio medieval con armas modernas. La pica seca en la papelera no era una lanza, era una ametralladora MG-34, manejada por un cabo asturiano que disparaba con tal intensidad que el cañón del arma brillaba al rojo vivo. Su compañero, el cargador, orinaba sobre el cañón para enfriarlo entre cintas, envuelto en una nube de vapor con olor a amoníaco y muerte. Más cinta, gritaba el cabo riendo con una risa histérica maníaca. Que vengan todos. La guardia rusa atrapada en el patio fue diezmada. Los cuerpos se apilaban en montones tan altos que los siguientes atacantes tenían que trepar sobre sus camaradas muertos para avanzar. Pero los rusos tenían números infinitos. Por cada 10 que caían, 20 más saltaban la valla. Poco a poco, por pura presión hidráulica de carne y sangre, los soviéticos lograron entrar en la planta baja. La batalla se convirtió en una lucha habitación por habitación, escalera por escalera. Se disparaba a través de los techos. Se lanzaban granadas por los huecos del ascensor. En el sótano, un grupo de heridos españoles incapaces de caminar cargaban cargadores para los que aún podían disparar. Un capellán castrense, el padre Indalecio, se movía entre ellos, no solo dando la extrema unción, sino pasando munición. «Padre, ¿es pecado matar?», preguntó un joven soldado con el vientre abierto, sosteniendo una pistola. El cura le cerró los dedos alrededor de la empuñadura del arma. «Hoy no, hijo. Hoy es justicia. Apunta bien». A las 15:30, la papelera estaba en llamas. El techo se había derrumbado. Los defensores estaban acorralados en una esquina del último piso. La lógica decía rendirse, pero la lógica no hablaba español ese día. Cuando la munición se agotó totalmente, se hizo un silencio extraño en el piso superior. Los rusos abajo gritaron pidiendo la rendición, esperando que el sentido común prevaleciera. La respuesta española fue un sonido que heló la sangre de los veteranos de la guardia, el sonido de las bayonetas siendo caladas al unísono. Clac, 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 y luego el grito. No fue un viva Franco ni un arriba España. Fue algo más antiguo, más visceral. Santiago y Sierra España. Los supervivientes se lanzaron escaleras abajo. No fue una carga, fue una avalancha de desesperación y furia. 12 hombres contra 100 se encontraron en el rellano de la escalera. Fue un choque de carne contra acero. Un teniente español, con el sable de oficial en una mano y una pistola vacía en la otra, se abrió paso a tajos hasta llegar al oficial ruso al mando. Lo mató de una estocada en el cuello antes de caer acribillado por 10 subfusiles. La papelera cayó a las 16:00, pero no hubo prisioneros. Y el regimiento de la guardia que la tomó había quedado inoperativo para el resto de la ofensiva. Habían gastado a 1000 hombres para tomar una ruina de ladrillo defendida por 50 guitarreros. Mientras tanto, en el sector del río Isora, la tragedia adquiría tintes de horror gótico. El río estaba congelado, una cinta blanca que separaba a los atacantes de los defensores. Sviridov, desesperado por el estancamiento en el centro, ordenó un ataque de flanqueo a través del hielo. El hielo aguantará, dijeron sus ingenieros, y el hielo aguantó el peso de los hombres, pero no aguantó el peso de la masacre. Los españoles, atrincherados en la orilla alta, tenían una visión perfecta del río. Habían colocado sus últimas ametralladoras pesadas en posición de enfilada. Cuando 2 batallones rusos estaban a mitad de camino, deslizándose sobre el hielo, sin cobertura, los españoles abrieron fuego. No fue una batalla, fue una ejecución. Las balas trazadoras rebotaban en el hielo, creando un espectáculo de luces mortales. Los soldados rusos caían y resbalaban, incapaces de levantarse. El hielo, blanco e inmaculado por la mañana, comenzó a teñirse de rosa, luego de rojo oscuro. Los heridos rusos intentaban arrastrarse de vuelta a su orilla, dejando rastros de sangre como pinceladas sobre un lienzo virgen. Pero los comisarios políticos soviéticos en la orilla rusa disparaban a los que retrocedían. «Adelante, cobardes! ¡Adelante!», gritaban los comisarios.
Atrapados entre el fuego español y el fuego de sus propios oficiales, los soldados rusos hicieron lo único que podían hacer: morir. Se amontonaron en el hielo, buscando refugio detrás de los cadáveres congelados de la primera oleada. Un soldado español, un veterano llamado Miguel, manejaba la ametralladora. Llevaba disparando 3 horas. Su cara estaba negra por el humo. Lloraba. No de miedo, sino de pura miseria humana. «¡Parad! ¡Parad de venir, cabrones!», te gritaba mientras apretaba el gatillo. «¡Que os voy a matar a todos! Idos a casa». Pero seguían viniendo. Sviridov enviaba ola tras ola, convencido de que los españoles se quedarían sin balas antes que él sin hombres. Era la matemática del carnicero, y en cierto modo tenía razón. A las 17:00, el cañón de la ametralladora de Miguel reventó. El metal, fatigado por el calor extremo y el frío exterior, se partió. Miguel se quedó mirando el arma inútil, con las manos quemadas. El río estaba cubierto de cuerpos. Parecía un basurero humano. «Se acabó», susurró. Sacó su pala de trinchera y se sentó a esperar. Pero el ataque ruso también se detuvo. Los soldados soviéticos, al ver que sus oficiales los empujaban a una muerte segura sin ganancia alguna, se negaron a avanzar. Se tumbaron en el hielo y fingieron estar muertos. La ofensiva en el río Isora colapsó por pura saturación de horror. En el puesto de mando de Sviridov, la atmósfera había cambiado de la euforia matutina a un terror frío y silencioso. El sol comenzaba a bajar. La operación Estrella Polar debía haber alcanzado sus objetivos al mediodía. Ahora, al atardecer, apenas habían avanzado 3 kilómetros en el punto más profundo y a un costo que haría vomitar a Stalin. Sviridov miraba el mapa. Las líneas rojas que representaban sus divisiones estaban estancadas. Las líneas azules, las de esa maldita pica seca española, estaban dobladas, rotas en algunos puntos, pero seguían ahí. No habían huido. No se habían desmoronado. «¿Cuántas bajas?», preguntó Sviridov con la voz ronca. Su jefe de Estado Mayor dudó antes de responder. «Estimamos 7.000 muertos y heridos en nuestro lado, camarada general, y hemos perdido 30 tanques». Sviridov se dejó caer en su silla. «¿Y ellos? ¿Cuántos quedan?». «No lo sabemos, no se rinden. Hemos capturado a algunos heridos inconscientes, pero los que pueden sostener un arma siguen disparando. Es antinatural». El general recordó su broma de la mañana. «Una pica seca se rompe si la golpeas con un martillo». Se dio cuenta de que se había equivocado de herramienta. No necesitaba un martillo, necesitaba un fuego que lo consumiera todo. Pero el fuego español ardía más fuerte que el suyo. «Preparen la artillería para otro bombardeo nocturno», ordenó, pero sin convicción. «Y traigan a los esquiadores siberianos. Atacaremos de noche. Si no podemos romperlos con fuerza, los degollaremos en la oscuridad». La oscuridad llegaba a Krasny Bor, pero para los españoles supervivientes, la noche no traía descanso. Traía el frío, que bajaba ahora a 30 grados bajo cero, y traía a los fantasmas blancos, los siberianos. En una trinchera a medio destruir, cerca de la estación de tren, el capitán Huidobro reunió a lo que quedaba de su compañía. Eran espectros, hombres con vendajes sucios, hombres que tiritaban violentamente, hombres que habían envejecido 10 años en 10 horas. «Señores», dijo Huidobro repartiendo las últimas latas de comida fría y los últimos cartuchos que habían robado a los muertos rusos. «Habéis luchado como leones, pero la noche va a ser larga. El ruso vendrá a por nosotros con cuchillos». Un soldado joven que había perdido su casco y tenía el pelo congelado levantó la mano. «Mi capitán, ¿nos van a relevar?». Huidobro le miró a los ojos. No podía mentirle. «No ahora. No hay relevo, hijo. Somos el tapón. Si nosotros caemos, Leningrado se traga al ejército alemán entero. Somos la pica. Y la pica no se mueve hasta que se clava en el corazón del último ruso». El soldado asintió, resignado pero tranquilo. Sacó una foto arrugada de su novia en Badajoz, la besó y la guardó junto a su pecho. «Pues que vengan», dijo. «Aquí no hace frío, aquí hace España». La noche cayó sobre Krasny Bor como un manto fúnebre. Los incendios de los tanques destruidos iluminaban el paisaje con un resplandor demoníaco. Los gritos de los heridos en tierra de nadie, llamando a sus madres en ruso y en español, formaban una coral de agonía que impedía dormir. Sviridov, en su búnker, no podía dejar de mirar el mapa. Esa pequeña línea azul se había convertido en su obsesión, en su ruina. Había despreciado al enemigo, se había reído de su pobreza material,
y ahora esa pobreza se había convertido en su castigo. La pica seca había aguantado el golpe del martillo. Ahora quedaba por ver si aguantaría el filo del cuchillo en la oscuridad. La noche cayó sobre Krasny Bor, no como el final de la jornada, sino como el cierre de un ataúd. Si el día había sido un infierno de ruido y explosiones, la oscuridad trajo consigo un terror mucho más íntimo y silencioso. La temperatura se desplomó hasta los 35 grados bajo cero. El viento del este, el viento de la estepa, comenzó a aullar entre las ruinas de los búnkeres y los esqueletos de los árboles quemados, levantando remolinos de nieve que se mezclaban con la ceniza de la batalla. Para los hombres que yacían en la tierra de nadie, heridos y congelándose, aquel viento era la nana de la muerte. Su sangre se cristalizaba en las venas antes de que sus corazones dejaran de latir. En el búnker del mando soviético, el general Vladimir Sviridov caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Las luces de queroseno proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre los mapas que, horas antes, habían prometido una victoria fácil. Ahora, esos mismos mapas eran una sentencia de muerte. El teléfono de campaña, un aparato de baquelita negra sobre la mesa, permanecía en silencio, pero Sviridov sabía que pronto sonaría. Y al otro lado estaría el alto mando en Leningrado, o quizás el mismo Moscú. ¿Por qué no se ha tomado Krasny Bor?, preguntarían. Y Sviridov no tenía respuesta. No podía decirles que una división de voluntarios españoles, armados con fusiles obsoletos y una obstinación suicida, había detenido al 55º ejército. Eso sonaría a traición, sonaría a excusa, y en el Ejército Rojo de 1943 las excusas se pagaban con un tiro en la nuca en un sótano de la NKVD. «Necesito romperlos esta noche», murmuró Sviridov, encendiendo un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente. «No pueden aguantar más. Son humanos, tienen que dormir, tienen que derrumbarse». Se giró hacia su jefe de operaciones. «Desplieguen a los siberianos. La 34ª Brigada de Esquiadores. Quiero que entren en sus líneas como fantasmas, sin gritos de hurra, sin artillería previa. Quiero que degüellen a los centinelas y siembren el pánico desde dentro. Si la pica seca es dura por fuera, la pudriremos por dentro». Los siberianos eran la élite de la guerra de invierno, hombres criados en los bosques interminables del este, cazadores natos que se movían sobre la nieve con esquíes de madera blanca, invisibles, inaudibles. Llevaban uniformes de camuflaje blanco puro, capuchas que ocultaban sus rostros y cuchillos de combate largos y curvos. No temían al frío, el frío era su aliado. Para ellos, los españoles, hombres del sur, del sol y el aceite de oliva, debían estar paralizados por el invierno ruso, convertidos en estatuas de hielo listas para ser destrozadas. A las 22:00 horas, los fantasmas blancos comenzaron a deslizarse hacia las líneas españolas. No había luna. La única luz provenía de los incendios moribundos, de los tanques T-34 destruidos durante el día, que ardían como antorchas funerarias en la distancia. En las trincheras españolas, la situación era de una miseria absoluta. No había relevo, no había comida caliente. Los hombres se abrazaban unos a otros para compartir el calor corporal, turnándose para vigilar. Los heridos gemían bajo mantas sucias. El capitán Huidobro, en el sector del terraplén, recorría las posiciones golpeando suavemente a los soldados que se quedaban dormidos. «No cerréis los ojos», susurraba. «Si os dormís, no despertáis. El frío es más rápido que el ruso». Pero el cansancio era una droga poderosa. Muchos soldados agotados por 12 horas de combate ininterrumpido y la tensión nerviosa alucinaban. Veían sombras que se movían. Oían voces de sus familias en el viento. La frontera entre la realidad y la pesadilla se había disuelto. Fue un cabo llamado Jiménez, un antiguo pastor de Extremadura, con el oído entrenado para escuchar el movimiento de los lobos en la noche, quien primero notó algo extraño. No fue un sonido, sino una ausencia de sonido. El crujido rítmico de la nieve compactándose bajo un peso ligero. «Shh, shh». Jiménez entrecerró los ojos hacia la oscuridad blanca. «¿Quién va?», susurró, quitando el seguro de su fusil. No hubo respuesta. Solo el viento, pero entonces vio algo. Una sombra blanca sobre la nieve blanca. Un movimiento fluido, antinatural. No caminaban, flotaban. «¡Alerta!», gritó Jiménez, rompiendo el silencio de la noche. «¡Blancos! ¡Vienen los blancos!». Su advertencia llegó un segundo tarde.
Una figura surgió de la nada frente a él y un cuchillo brilló a la luz de las brasas de un cigarrillo. Jiménez levantó su fusil para bloquear el golpe, salvando su garganta por milímetros, pero la hoja se clavó en su hombro. El siberiano y el español rodaron por el suelo de la trinchera, gruñendo como bestias. El grito de Jiménez despertó al sector entero, pero no fue un despertar ordenado, fue el caos. De repente, las trincheras estaban llenas de hombres de blanco que saltaban dentro con subfusiles y cuchillos. No disparaban a distancia, buscaban el contacto físico, querían el terror. La batalla nocturna de Krasny Bor no fue una batalla de tácticas, fue una pelea de bar a gran escala en la oscuridad total. Los españoles aturdidos agarraron lo primero que tenían a mano: palas, cascos, piedras congeladas, bayonetas. En un pozo de tirador, 2 soldados españoles se encontraron con 3 esquiadores que intentaban entrar. No había espacio para disparar los fusiles largos. Fue una carnicería a puñaladas. Se oía el sonido húmedo del acero entrando en la carne, los jadeos, los huesos rompiéndose. Uno de los españoles, un joven de Madrid, mordió la nariz de un siberiano que intentaba estrangularlo, arrancándole un trozo de carne en su desesperación. El ruso gritó y soltó el agarre, permitiendo que el español le clavara la bayoneta en el estómago. La pica seca, esa formación disciplinada y geométrica de la que se habían burlado los generales rusos, había dejado de existir como tal. En la oscuridad, la formación se había fragmentado en cientos de átomos de violencia individual, pero el espíritu de la pica permanecía. Cada español se convirtió en una fortaleza de un solo hombre. Sviridov, en su puesto de mando, escuchaba los informes con creciente incredulidad. Esperaba que los siberianos limpiaran las trincheras en silencio, degollando a los defensores dormidos. En su lugar, el frente había estallado en un pandemonium de gritos, disparos a quemarropa y explosiones de granadas. «Han entrado en las trincheras», reportó el comandante de los esquiadores por radio, con la voz entrecortada por el esfuerzo. «Pero no se rinden. Están luchando como demonios. Nos atacan ellos a nosotros». «¿Cómo que os atacan?», gritó Sviridov. «Son tropas de línea. Vosotros sois la élite de asalto. Acabad con ellos». «No son normales, general», gritó el comandante siberiano. «Están cantando. En medio de la matanza están cantando». Sviridov se quedó helado. ¿Cantando? En el sector de la carretera, rodeados por los esquiadores, un grupo de legionarios veteranos, al darse cuenta de que la muerte era inminente, había decidido recibirla con su propia banda sonora. No era un canto de pánico, era un desafío. En medio de la oscuridad, entre los fogonazos de las armas automáticas, se empezó a escuchar una melodía grave, viril, que crecía por encima del ruido, del viento. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario, el novio de la muerte, el himno de la legión, cantado por gargantas secas, llenas de humo y sangre, desafinando pero con una potencia que helaba la sangre de los rusos. Para los siberianos, criados en una cultura de superstición y respeto a los espíritus, aquello era aterrador. Estaban matando a hombres que cantaban a la muerte como si fuera su amante. No huían de ella, la abrazaban. La psicología del soldado ruso, basada en la fuerza y el miedo, empezó a resquebrajarse. ¿Cómo asustas a un hombre que ya ha aceptado que está muerto? ¿Cómo rompes a un enemigo que te clava la bayoneta mientras canta? Los siberianos, acostumbrados a que el enemigo huyera ante su aparición fantasmal, se encontraron atrapados en un combate donde su camuflaje y sus esquíes no servían de nada. En el espacio cerrado de una trinchera, un esquí es un estorbo. Los españoles los derribaban, los arrastraban al barro y los mataban con una brutalidad que igualaba a la suya. La nieve blanca se volvió negra y roja. Los uniformes de camuflaje de invierno se mancharon de sangre española y rusa hasta ser indistinguibles. A las 03:00 de la madrugada, la ofensiva de los esquiadores se estancó. Los fantasmas habían sido detenidos por los cadáveres. Los supervivientes rusos se retiraron hacia la oscuridad, dejando atrás cientos de cuerpos vestidos de blanco esparcidos por las trincheras españolas. Huidobro, con el uniforme desgarrado y una herida superficial en la frente que le hacía sangrar sobre los ojos, recorrió lo que quedaba de su línea. «Recuento», ordenó con voz ronca. Quedaban 20 hombres, de 200. «¿Munición?», preguntó. «Cero, mi capitán. Solo lo que hemos cogido a los rusos». Huidobro asintió.
Cogió un subfusil PPSH-41 de un cadáver siberiano y se colgó el tambor de munición al cuello. «Pues ahora somos rusos», dijo escupiendo sangre. «Aprended a usar sus armas porque van a volver». Y volvieron, pero no fue la infantería. Fue el cielo. A las 04:00, Sviridov jugó su última carta antes del amanecer, la aviación. La Fuerza Aérea Soviética, aprovechando que la Luftwaffe alemana estaba ocupada en otros frentes o paralizada por el clima, lanzó una oleada de bombarderos nocturnos ligeros, los famosos biplanos de costura U-2. Eran aviones lentos, de madera y tela, que volaban a baja altura con los motores apagados para planear sobre el objetivo y soltar pequeñas bombas de fragmentación. El sonido era característico, un zumbido de máquina de coser que se cortaba de repente, seguido por el silbido de las bombas cayendo. ¡Fiu! ¡Boom! ¡Fiu! ¡Boom! Las explosiones sacudieron las precarias defensas españolas. No destruían búnkeres, pero mataban a los hombres expuestos, destrozaban los nervios y mantenían a los defensores despiertos, impidiéndoles ese segundo de descanso vital antes del amanecer. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un sonido diferente cruzó el cielo. Un rugido de motores potentes, metálicos, rápidos. La Luftwaffe, respondiendo a las llamadas desesperadas de radio de la División Azul, había enviado a un escuadrón de cazas nocturnos. No pudieron hacer mucho en la oscuridad, pero su presencia fue un impulso moral gigantesco. Ver cruces negras en el cielo, aunque fuera por un segundo a la luz de las bengalas, recordó a los españoles que no estaban completamente solos en el universo, que alguien en algún lugar sabía que estaban muriendo allí. El teléfono en el búnker de Sviridov finalmente sonó. El sonido fue más fuerte que cualquier bomba. El general miró el aparato negro como si fuera una cobra. Todos en el búnker se quedaron en silencio. Sviridov levantó el auricular con mano temblorosa. «Aquí, Sviridov», dijo. La voz al otro lado era fría, metálica, desprovista de humanidad. Era Zhukov, o quizás Meretskov. Daba igual, era la voz del partido. «Camarada general», dijo la voz. «Los informes dicen que Krasny Bor sigue en manos fascistas. La operación Estrella Polar está detenida porque un solo pueblo resiste. ¿Me está diciendo que el glorioso Ejército Rojo no puede mover una piedra del camino?» Sviridov tragó saliva. Sentía el sudor frío bajando por su espalda. «Camarada mariscal, la resistencia es fanática. Hemos aniquilado a la mayoría, pero los que quedan... No me interesan sus excusas, Sviridov», cortó la voz. «Me interesan los resultados. Tiene hasta el amanecer. Si cuando salga el sol esa bandera española sigue ondeando en Krasny Bor, usted será relevado. Y relevado significa que ocupará el lugar de uno de esos soldados en el batallón penal. ¿Me ha entendido?» «Sí, camarada mariscal». La línea se cortó. Sviridov colgó el teléfono lentamente. Miró a sus oficiales. Su rostro había perdido el color rojo del vodka. Ahora era gris ceniciento. Ya no había arrogancia. Solo había el miedo puro y desnudo de un hombre que sabe que su tiempo se ha acabado. «Todo», susurró. «Lanzad todo lo que queda. Los cocineros, los conductores, los oficinistas. Vaciad la retaguardia. Quiero una ola humana que cubra la tierra. Si no podemos matarlos con balas, los ahogaremos en nuestros propios cuerpos». Fue la orden más cruel de la batalla. Sviridov estaba dispuesto a sacrificar a miles de sus propios hombres, tropas no combatientes, mal armadas, solo para saturar las defensas españolas por puro peso numérico. Era la desesperación convertida en estrategia. A las 05:30, una hora antes del amanecer, la tierra tembló de nuevo. Pero no era artillería, eran pasos, miles y miles de pasos. Desde las líneas españolas, los centinelas escucharon un sonido que recordaba al mar. Un rugido sordo y continuo que se acercaba en la oscuridad. «¿Qué es eso?», preguntó un soldado joven agarrando el brazo de su sargento. El sargento, un veterano de la guerra civil, se asomó por encima del parapeto y lanzó una bengala. La luz de magnesio subió al cielo, silbando, y luego flotó en su paracaídas, bañando el campo de batalla en una luz blanca y espectral. Lo que reveló la luz hizo que incluso los hombres más duros del tercio sintieran que el corazón se les detenía. No eran columnas, no eran líneas. Era una masa. Todo el horizonte estaba cubierto de uniformes marrones. Venían corriendo, gritando. Una marea humana que se extendía de izquierda a derecha hasta donde alcanzaba la vista. No había táctica,
Solo corrían hacia adelante. «Madre de Dios», susurró el sargento, «es el fin del mundo». Huidobro vio la marea. Sabía que no tenían balas suficientes para matar a tantos. Sabía que físicamente era imposible detenerlos. Se giró hacia sus hombres. Quedaban 12 de pie. 12. «Caballeros», dijo con una calma que contrastaba con el apocalipsis que se les venía encima. «Ha sido un honor». Sacó su última granada y dobló el pasador. «No disparéis hasta que podáis ver el color de sus ojos, y cuando se acaben las balas, ya sabéis qué hacer. La pica se rompe, pero la punta se queda dentro». La última oleada rusa chocó contra las líneas españolas como un tsunami contra un rompeolas. Fue el momento culminante de la batalla. Los rusos trepaban sobre sus propios muertos para entrar en las trincheras. Los españoles disparaban hasta que los cañones se fundían y luego usaban los fusiles como garrotes. En el puesto de socorro, el comandante médico, viendo que los rusos entraban, repartió bisturís y tijeras a los heridos que podían moverse. «Nadie se rinde», gritaba el médico. «Si entran, lleváoslos con vosotros». La batalla de Krasny Bor había dejado de ser un conflicto militar para convertirse en una escena del infierno de Dante. Hombres mordiéndose unos a otros, hombres ahogándose en el barro y la sangre. Un teniente español rodeado pidió por radio a la artillería alemana que bombardeara su propia posición. «Tiradlas aquí», gritó por la radio. «Tiradlas sobre mi cabeza, estoy lleno de rusos, hacedlo». Y la artillería alemana desde la retaguardia obedeció. Los proyectiles cayeron sobre las trincheras españolas, matando a amigos y enemigos por igual, en un último acto de negación total de la victoria soviética. El general Sviridov observaba desde lejos. Veía las explosiones sobre sus propias tropas. Veía que la marea avanzaba, pero lentamente, dolorosamente. El sol estaba a punto de salir. Miró su reloj. Le quedaban 30 minutos de carrera militar. «¿Por qué no mueren?», sollozó Sviridov, golpeando la pared del búnker. «¿Por qué no se mueren de una vez?». La respuesta estaba en las ruinas humeantes de Krasny Bor, porque la pica seca no era una táctica, era una decisión. La decisión de que hay cosas más importantes que vivir. Y esa decisión, tomada por 5.000 hombres esa mañana, se había convertido en una fuerza de la naturaleza más poderosa que cualquier tanque, que cualquier orden de Stalin, que cualquier miedo. El amanecer llegó, y con él la luz reveló la verdad final de la batalla. La bandera española, hecha jirones, sucia, quemada, seguía ondeando sobre un montón de escombros. Sviridov cerró los ojos. Sabía que venían a por él. Pero para los españoles el amanecer no trajo la muerte, trajo el silencio. La marea rusa, exhausta, desangrada, incapaz de avanzar un metro más contra esa locura defensiva, comenzó a retroceder. El ataque humano había fallado. La voluntad soviética se había quebrado antes que la española. El 11 de febrero de 1943 amaneció sobre Krasny Bor no con el brillo de la esperanza, sino con la luz fría y clínica de una autopsia. El sol, un disco pálido y enfermo que apenas lograba perforar la capa de humo que cubría el horizonte, iluminó una escena que ningún ser humano debería haber visto jamás. El estruendo de la artillería, que había sido el latido constante del mundo durante las últimas 24 horas, se detuvo de repente. No fue un alto el fuego pactado, fue el silencio del agotamiento absoluto. La maquinaria de guerra soviética, esa bestia de acero y carne que el general Sviridov había lanzado con tanta soberbia, se había detenido simplemente porque sus engranajes estaban atascados con demasiados cadáveres. La Operación Estrella Polar, el plan maestro de Stalin para romper el cerco de Leningrado y aniquilar al grupo de ejércitos norte, había muerto en 1966. Un pueblo desconocido, estrangulada por las manos congeladas de 5.000 voluntarios españoles. En el búnker de mando soviético, el general Vladimir Sviridov estaba sentado frente a su mesa, mirando el mapa táctico con ojos vidriosos. La botella de vodka estaba vacía, el cenicero desbordado. A su alrededor, los oficiales de Estado Mayor recogían papeles en silencio, evitando su mirada como si fuera un leproso. Sabían lo que venía. En la Unión Soviética, el fracaso no era una opción profesional, era un crimen político. El teléfono sonó una última vez. Sviridov no lo cogió. No hacía falta. Sabía que al otro lado de la línea no había órdenes de ataque, sino la voz de la NKVD. Había prometido tomar Krasny Bor en 2 horas. Habían pasado 24.
Había gastado miles de vidas, decenas de tanques y toneladas de munición, y la línea azul en el mapa seguía allí, doblada, machacada, quemada, pero allí. La pica seca, susurró Sviridov con una sonrisa amarga y rota. Me reí de ella. Dije que era madera vieja. Se levantó lentamente. Se abrochó el abrigo y se ajustó la gorra. Miró a su comisario político, que ya tenía la mano sobre la funda de su pistola Tokarev. No hace falta, comisario, dijo Sviridov con cansancio. Saldré a ver mi obra. Si Moscú quiere mi cabeza, que vengan a buscarla al frente. Quizás allí entiendan por qué fallamos. Quizás entiendan que no se puede romper lo que ya está muerto. Sviridov salió del búnker hacia la nieve. Nunca más se supo de él en los registros oficiales de la batalla. Su nombre fue borrado, una víctima más de su propia arrogancia y de la picadora de carne que él mismo había puesto en marcha. Mientras tanto, en las trincheras españolas, el amanecer reveló la magnitud del sacrificio. El paisaje había dejado de ser terrestre. Parecía la superficie de un planeta muerto. Los cráteres de artillería se superponían unos a otros, llenos de agua congelada y restos humanos. Los árboles del bosque de Krasny Bor habían desaparecido, reducidos a astillas clavadas en la tierra negra. Y por todas partes, cubriendo la nieve como una alfombra macabra, estaban los cuerpos. Había miles de uniformes marrones y blancos soviéticos apilados frente a las posiciones españolas. En algunos puntos, los cadáveres formaban barricadas de 1,5 metros de altura. La rigidez cadavérica, acelerada por el frío extremo, había congelado a los muertos en las posturas grotescas de su último instante. Hombres con el brazo levantado para lanzar una granada que nunca salió, hombres gritando con la boca abierta llena de hielo, hombres intentando arrastrarse. De entre ese cementerio helado comenzaron a surgir los supervivientes españoles. No parecían soldados victoriosos, parecían espectros. Estaban cubiertos de una capa de hollín, sangre seca y tierra que los hacía irreconocibles. Sus uniformes estaban hechos jirones. Muchos no tenían casco. Otros habían perdido guantes y tenían los dedos negros por la congelación. Caminaban tambaleándose como borrachos, aturdidos por la conmoción cerebral de 1000 explosiones. El capitán Huidobro salió de su agujero cerca de la estación. Se apoyaba en un fusil ruso que usaba como muleta. Miró a su alrededor. De su compañía de 200 hombres, quedaban menos de 30 en pie. Vio al cabo Jiménez, el que había luchado con los siberianos sentado sobre una caja de munición vacía, intentando encender un cigarrillo con dedos que no le obedecían. ¿Estás vivo, Jiménez?, preguntó Huidobro. Su voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otro mundo. Jiménez levantó la vista. Sus ojos tenían la mirada de las 1000 yardas, esa expresión vacía y profunda de quien ha visto el final de todas las cosas. Creo que sí, mi capitán, respondió. Pero no me pregunte por qué, no tiene sentido. Huidobro asintió y se sentó a su lado. Compartieron el cigarrillo en silencio. No había palabras para describir lo que habían hecho. No había euforia. Solo un vacío inmenso y la extraña sensación de ser intrusos en el mundo de los vivos. A media mañana, el sonido de motores se escuchó desde la retaguardia, pero no eran tanques rusos, eran camiones alemanes y vehículos blindados. La 212ª División de Infantería de la Wehrmacht llegaba finalmente para relevar a la División Azul. Los soldados alemanes, hombres disciplinados y bien equipados, saltaron de los camiones listos para el combate, esperando tener que recuperar las posiciones perdidas. Pero cuando llegaron a la línea del frente, se detuvieron en seco. Lo que vieron los dejó sin aliento. Vieron la destrucción. Vieron las montañas de cadáveres rusos y vieron a los españoles. Un oficial alemán, un mayor con la cruz de hierro al cuello, se acercó a la posición de Huidobro. El alemán miró el campo de batalla. Luego miró al capitán español, sucio y sangrante. El oficial alemán, rígido y protocolario, se cuadró lentamente y realizó el saludo militar más solemne de su vida. «Mein Gott», murmuró el alemán. «Nos dijeron que aquí había una división, pero veo que solo había héroes. ¿Cómo habéis aguantado esto?» Huidobro se levantó con esfuerzo, devolvió el saludo con una dignidad que trascendía su apariencia miserable y señaló a sus hombres muertos, cuyos cuerpos, ahora cubiertos por una fina capa de nieve fresca, parecían dormir en sus puestos. «No fuimos nosotros, mayor», dijo Huidobro. «Fueron ellos. Los muertos sostuvieron la línea cuando los vivos ya no podíamos.
En España ni siquiera los muertos se retiran sin órdenes. El relevo fue una ceremonia fúnebre. Los alemanes ocuparon los pozos de tirador con un respeto reverencial, ofreciendo agua, comida y tabaco a los españoles que se retiraban. Se cuenta que muchos soldados alemanes, al ver pasar a las columnas de supervivientes de la División Azul, se quitaban los cascos. Habían oído las historias sobre la indisciplina española, sobre sus guitarras y su desorden. Pero ese día, en Krasny Bor, entendieron que el desorden español era solo la cáscara de un núcleo de acero indestructible. El general Emilio Esteban Infantes, comandante de la división, observaba la retirada de sus tropas. Había perdido a 2.252 hombres en un solo día, 1.125 muertos, 1.036 heridos y 91 desaparecidos. Una tasa de bajas del 75% en las unidades de primera línea. Era una carnicería. Pero al mirar al otro lado, hacia las líneas soviéticas, sabía que el precio que habían pagado los rusos era 3, 4, 5 veces mayor. Se estima que el 55 ejército soviético sufrió más de 11.000 bajas. La Operación Estrella Polar había fracasado. El cerco de Leningrado continuaría un año más. La ofensiva que debía haber barrido a los alemanes del mapa se había estrellado contra un obstáculo que nadie, ni Stalin, ni Sviridov, ni Hitler, había calculado correctamente. El orgullo de unos voluntarios que luchaban muy lejos de casa. Pero más allá de la estrategia, más allá de los mapas y las medallas, lo que quedó de Krasny Bor fue una lección que cambió para siempre la percepción del soldado español en la Segunda Guerra Mundial. La radio soviética días después intentó minimizar la derrota. Hablaron de dura resistencia, de mercenarios fanáticos, pero entre los soldados rusos, en las trincheras al otro lado del río Isora, nació una leyenda oscura. Se susurraba que era mejor no atacar el sector español. Se decía que esos hombres pequeños y oscuros tenían pactos con la muerte. Se decía que si disparabas a un español, tenías que asegurarte de que estaba muerto, porque si le quedaba un aliento de vida, te mordería la garganta. La risa había desaparecido. Los chistes sobre la pica seca, sobre los soldados de verano, sobre los guitarreros, se habían extinguido para siempre. Nadie se vuelve a reír de quien te ha matado a 11.000 hombres en 24 horas. Mientras los camiones llevaban a los supervivientes hacia la retaguardia, lejos del infierno, el cabo Jiménez miró por última vez atrás, hacia las ruinas de Krasny Bor. La bandera rojigualda ya no estaba allí, relevada por la alemana, pero la tierra sabía a quién pertenecía. Jiménez cerró los ojos y por primera vez en 2 días lloró. Lloró por sus amigos, lloró por su inocencia perdida y lloró porque sabía que una parte de él se quedaría para siempre congelada en esa estepa maldita, montando guardia con la pica en alto. La historia de la batalla de Krasny Bor es quizás el último gran capítulo de la infantería al estilo antiguo. Fue el triunfo del espíritu sobre la materia. Los generales rusos, con su mentalidad materialista y moderna, creyeron que la guerra era una cuestión de tonelaje. Calcularon el peso de sus proyectiles, el grosor de su blindaje y el número de sus botas. Sumaron todo eso y decidieron que la victoria era inevitable. Se equivocaron porque olvidaron la variable que no se puede pesar ni medir. Olvidaron que un hombre acorralado, que lucha no por una ideología abstracta, sino por el honor de su unidad y la vida de su hermano, es el arma más peligrosa del mundo. La pica seca demostró que no era madera podrida, era una raíz profunda, anclada en siglos de historia guerrera. Desde Numancia hasta Flandes, desde Bailén hasta Rusia, el escenario cambia, las armas cambian, pero el espíritu es el mismo. Es la obstinación de quien prefiere romperse a doblarse. El general Sviridov aprendió esa lección demasiado tarde. Su error no fue táctico, fue cultural. Despreció a su enemigo, y en la guerra como en la vida la arrogancia es siempre el preludio de la caída. Hoy, en Krasny Bor hay cruces, hay monumentos rusos y placas españolas. La nieve sigue cayendo cada invierno, cubriendo las cicatrices de la tierra. Pero si uno presta atención, si uno escucha el viento que baja desde Leningrado, quizás todavía pueda oír el eco lejano de aquella noche. No oirá risas de generales. Oirá el canto desafinado y terrible de unos hombres que cantaban al novio de la muerte, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Oirá el sonido del acero español clavándose en el hielo, marcando una línea y diciendo, no pasarán, y no pasaron.
Si esta historia de sacrificio imposible, de valor suicida y de la victoria del espíritu humano sobre la maquinaria de muerte te ha estremecido, tú deberes recordarla. La historia la escriben los vencedores, pero la leyenda la escriben los que mueren de pie. No dejes que el olvido cubra a los caídos de Krasni Bor como la nieve cubrió sus cuerpos. Dale a me gusta para honrar su memoria. Suscríbete al archivo bélico y activa la campana, porque nuestra misión es desenterrar estas verdades incómodas y brutales que forjaron el mundo en el que vivimos. Comparte este video con aquellos que creen que el valor es cosa del pasado. Recuérdales que la sangre de los tercios aún corre roja y caliente bajo la historia de Europa, por los caídos, por la historia, Santiago y Cierra España.